Épale, mi gente, ¿qué es lo que es? Esto se llama Pavé, tu podcast, mi podcast, nuestro podcast. ¿Cómo están? Yo soy Vanessa Gadún, @Vanessa Gadún en Instagram y también pueden conseguirme como @Pavé Podcast 2023, donde les voy subiendo todas esas cositas que voy consiguiendo por ahí, para ver, para probar. ¿Vieron esos huevos benedictinos que les subí hoy en el Instagram de Pavé? Espectaculares, recomendados en una cafetería nueva que probé hoy que se llama Ciprés. Así que vayan para allá, denle like, denle amor y recuerden que ese es el mejor apoyo que pueden hacer para que este hermoso proyecto Pavé siga adelante. Bueno, les pido disculpas por el episodio de la semana pasada que quedó oscurísimo, no me gustó, pero bueno, mucha gente le encantó el cuento del café con naranja, así que bueno, muchas gracias a todos los que me dieron like, comentario y que no les importó nada, que estaba oscuro, a mí sí me importó, así que les pido disculpas. Bueno, hoy es un episodio muy especial porque hoy vamos a hablar de Pavé emprendedores. ¿Qué son los emprendedores? Bueno, los emprendedores han existido de toda la vida porque de ahí es que vienen todos los negocios. O sea, que yo siento que un emprendedor es un abasto, un mini market o cualquier negocio. Y bueno, para mí los principales emprendedores han sido mis papás, que tienen una empresa por más de 30 años, que es Inge Mármol. O sea, primero era M&E, después Dito Magra y luego ahora Inge Mármol. Señoras y señores, todos los que están en Valencia, en Venezuela, si quieren instalar sus topes de mármol y granito, tenemos remodelaciones, tenemos pinturas, tenemos de todo. También patrocinan este hermoso podcast porque son mis papás. Así que, bueno, nada, ellos son los principales emprendedores toda la vida y como ellos me dicen que el, la, el éxito de un emprendedor es la constancia. Eso es lo que hay que hacer para que todos los negocios sigan así. No importa qué coño, que un día perdiste, pero el próximo vas a ganar. Así que esa es la clave del éxito de los emprendedores. Entonces, coño, mis papás siempre han sido súper pendientes y exigentes con su trabajo y por eso es que le va tan bien. Mis papás ya ni siquiera hacen ni publicidad. A veces yo le hago un poco de publicidad en el Instagram, pero mis papás no hacen nada. O sea, es solamente de boca en boca de los clientes que los van recomendando y esa es la clave de todo negocio, ¿no? Pero bueno, mi papá siempre ha sido más emprendedor y yo siempre me recuerdo de todos los negocios locos que tuvo mi papá. Por ejemplo, tuvo un kiosco de periódicos. Buenísimo, era divertidísimo para mí. Yo tenía creo que como 12, 13 por ahí. Y mi papá en el kiosco de periódico, claro, igual era sacrificado, como todos los negocios que son sacrificados, porque había que pararse temprano a recibir el periódico que venía llegando así como a las 4 de la mañana. Llega, te traen el periódico, después tienes que organizarlo y después abres porque la gente a las 6 de la mañana está comprando el periódico. Y también ese kiosco tenía lotería. Dámelo por triple chance, por B, por A, no sé qué vaina, permutado. Entonces uno ahí con una computadorcita recibiendo la lotería y después eso había que llevarlo como a un lugar donde lo validaban y bueno, y ahí veían si ganaban y si ganaban ahí te pagaban el premio, no se lo pagaba la gente, no sé cómo era la vaina. Pero era divertidísimo, espectacular, o sea, yo gozaba en ese kiosco, claro, poco a poco fueron llevando más cosas, pero siempre estábamos nosotros ahí, era bueno, un bochinche, para mí era un juego, pues era como el sueño de tener una caja de mercado cuando uno es niñito que está jugando, vivirlo en la vida real en un negocio de tus papás, pues. Así que no, era espectacular. El otro negocio raro, ya va, que los niños me están moviendo aquí el set. Ajá, cálmense. Este, el otro negocio que mi papá tuvo también, que era demasiado bueno, era los bonais en el estadio de béisbol. Mi papá, yo no sé con quién consiguió una gente que vendía bonais. ¿Se acuerdan? Eso eran como unos chupi chupi. Aquí le dicen cubo en Chile, que es un helado de agua. Pero estos no eran como de agua, sino eran como coño, como de fresa, así como muy roja. Eran deliciosos, eso sí. Y los vendían en el estadio de béisbol. Entonces, claro, mi papá tenía toda la nevera llena de bonais y
él en la noche tenía que ir al estadio, le entregaba los bonais a los bonaiceros, los bonaiceros con una cabita lo vendían y después mi papá tenía que ir a recoger al tipo para llevar, o sea, igual era sacrificado, entonces todos los negocios son sacrificados y hay que tener constancia para seguir. Otro de los emprendimientos de mi papá que yo siento que así que fue uno de los más exitosos, tanto como la empresa, es el empanadazo. Mi papá en Puerto La Cruz montó un negocio de empanadas, unas empanadas de 250 gramos. O sea, era una empanada que una empanada era una comida para una persona. O sea, si te comías dos, coño, quedaba full, full, full. Y las empanadas tenían sabores así que sí, chuleta ahumada con queso amarillo, gordon blue de pollo, que si pabellón oriental en vez de con carne mechada con cazón. La de cazón era espectacular. Me acuerdo que mi mamá mandaba a hacer una que era plátano con queso rallado. Delicioso. Pero también, bueno, ese negocio fue buenísimo. Mi papá tuvo, lo compartió con mi tío Freddy. Entonces, claro, ellos hacían como que mi papá estaba 6 meses aquí, 6 meses allá y tal. Y no, y era buenísimo. O sea, yo sentía que fue exitoso y poco a poco le fueron como metiendo más cosas, como que metiendo maquinaria y tal. Pero claro, también era sacrificio porque mi papá tenía que estar fuera de la casa 6 meses y también con todos los temas de Venezuela, entonces había que conseguir la harina pan, había que conseguir el queso y tal. Entonces todo era una movida, todo era un parate a las 5 de la mañana que nos van a traer tal o vamos al mercado tal. Entonces, coño, también tenía su sacrificio. Y bueno, nada, se acabó pues porque, ajá, no, creo que pidieron el local, una cosa así, y al final se acabaron esos emprendimientos. Yo he tenido varias experiencias de emprendimiento, pero claro, mis emprendimientos han sido aquí en Chile, ¿no? Cuando yo vivía sola con la Romy, mi roommate de toda la vida, me dice, tenemos un negocio de almuerzos. Hagamos almuerzos saludables porque en la universidad no hay nada para comer y tal, que sea rico, que yo no sé qué, y ahí andamos como en la onda medio fitness y tal. Entonces compramos todo. Yo, bueno, claro, yo igual trabajaba, era como una socia medio capitalista que ponía la plata, pero yo igual el fin de semana ayudé. Cocinar, hacer unas hamburguesas de lenteja, era con no sé qué cosa, hamburguesa de lenteja, pasta integral, ensalada de lechuga con los limoncitos picaditos, todo así bello preparado en una bandejita. Preparamos 20 almuerzos, señoras y señores, y cuando las niñas fueron a vender, las echaron. O sea, no pudieron vender porque los guardias, fuera de aquí, ustedes no tienen permiso y tal, no sé qué vaina, pero ¿cómo si aquí nadie tiene permiso? Fuera. Y no pudieron vender, así que le vendieron como a sus amiguitas más cercanas y de paso el envase que habíamos utilizado para la pasta no se podía meter en el microondas porque se derretía. Entonces teníamos que pasarlo como por otro envase para calentarlo. Entonces, no, ese negocio falló. Después tuvimos otra idea que era que íbamos a hacer unas tazas con unas mandalas o unas frases pintadas para venderlas el Día de la Madre. Entonces fuimos para allá por el centro, no sé qué, a ver las tazas y tal. Y claro, las tazas al mayor, coño, que estaban más o menos baratas, estaban medio rotas. Entonces no conseguimos. Ahí se cayó ese negocio también. Después hicimos otro emprendimiento fallido que fue de unos straps como de los lentes. Íbamos a hacer una empresa, no sé qué vaina, un proyecto, tampoco funcionó. Pero bueno, nada, son experiencias de la vida. Lo que sí funcionó, que fue cuando estuvimos como en pandemia, mi cuñada, que también es una emprendedora, que ahorita les voy a hablar de ella, me dice, coño, vamos a vender huevos. ¿Sabes qué quiero vender huevos? Me dice. Yo tal, no sé qué. Y yo, pero ¿cómo huevo? Huevo, huevo. Tú compras una caja y vendes las bandejas. Pues la vendes, la compras en un mayorista y tal. Y yo le dije, ay, ¿cuánto cuesta la caja? Bueno, total del cuento es que me puse a vender huevos con ella y cuando me puse a ver, tenía como 20 clientes y yo toda la semana compramos primero 2 cajitas, no sé qué. Después terminaba comprando yo como 6 cajas. Y distribuidor aquí, distribuidor allá. Claro, era en plena pandemia y había que ¿cómo es que? Repartir los huevos, pa.
y tenías que tener salvoconducto aquí, allá y no sé qué, entonces tampoco daba, o sea, igual tenía su dificultad, pues. Y hubo una vez que se rompieron unos huevos. Entonces, coño, ahí tuvimos pérdidas, ¿me entiendes? Y también, bueno, pasaba eso. Después pasó una vez que yo compré unos huevos que sí, aquí es por tamaño y todo el cuento. Y cuando compré los huevos a los clientes no les gustó porque ellos estaban acostumbrados a unos más grandes, que eran los jumbo. Pero no había jumbo, yo compré super, que eran casi como jumbo y bueno, olvídate. Me, no me aceptaron y eso fue y perdí, o sea, no perdí, pues lo vendí por otro lado, lo vendí más barato, pero coño, me perdí estos clientes, entonces igual me dolía. Pero al final nada, mi empresa de huevos se llamaba La Gallina Feliz 2.0, papá. La amaba. Bueno, igual tuve éxito con ese negocio, me encantó. Dejaba su poquito de plata y bueno, era chévere, pero al final, después cuando empecé a trabajar nuevamente, después que se acabó la pandemia, no pude seguir con el emprendimiento de los huevos. Luego nos mudamos al departamento con mi Albert y también estaba la pandemia y empezó esto de vender en los grupos de WhatsApp de los vecinos, todo el mundo vendía una vaina. No, que vendo completo, no, y nadie vendía perro caliente, vendían en esa época, vendían que si cachito, vendían como pan, vendían unos dulcitos, no sé qué, y nosotros dijimos, no vale, vamos a poner de perro caliente. Nos pusimos con unos perro calientes, claro, fue en pleno verano, nosotros hacíamos los perro calientes y eso era éxito tras éxito, perro caliente saliendo, nosotros hacíamos, se nos acababa lo que comprábamos, se llamaba Los Perriverti, y después sacamos con más sabores, con tocineta, con maíz, unos veganos, no, era el éxito, mira, me van a tumbar, ya va, que estos perros, los Perriverti y los nombres están aquí bloqueando. Este, bueno, fue un éxito hasta que llegó el invierno, o sea, el frío, y tuve que prepararlos, o sea, lo preparábamos el Diego y yo, los dos. Yo a veces, yo repartía y él preparaba, pero claro, cuando empezó el frío, nosotros teníamos la ventana abierta por el olor, obviamente, y se me enfriaban los perros calientes. Entonces, bueno, ahí ya después la gente empezó a reclamar que llegaban fríos, qué tal, y ahí, coño, como que me bajoneé y se acabó ese emprendimiento. Pero bueno, aquí en Chile la reina de los emprendedores es la Vero. Primero que ella ama a los emprendedores, que esa es otra, ser cliente de emprendedor. ¿Por qué? Porque tú al emprendedor, o sea, tú como cliente de emprendedor, tú pagas más por el hecho de la mano de obra, por el esfuerzo que está haciendo y todo eso. Eso es lo que la gente no entiende, coño, que los emprendedores ponen su precio porque este, ellos saben lo que les costó hacerlo y eso, sobre todo las cosas que son manualidades. Entonces la Vero me enseñó todo eso, me dijo, coño, yo prefiero comprarle a un emprendedor que compra en el mall porque, bueno, ellos están haciendo un sacrificio, lo hacen con sus manos, o sea, la inteligencia o la vaina para hacer los productos. Entonces, bueno, desde ahí yo empecé también a ser consumidora de emprendedores y he ido a millones de ferias. Bueno, yo les he puesto por ahí en Pavé, cada vez que vamos a la fonda o las ferias de aquí, de allá, siempre estamos pendientes de un emprendedor y tenemos miles de amigos emprendedores que venden de todo. A mí me sorprende cuando venden algo, coño, no sé, diferente. Por ejemplo, hay una señora que con unas latas hace unos maceteritos súper lindos. Bueno, las chaquetas también que las pintan. Hay emprendedores que venden lana, unos que venden papelería, entonces hacen unos cuadernillos. Una señora que vende miles de cosas de jean, de mezclilla, como le dicen aquí, bolsos, carteras, bueno, nuestra mejor amiga Frank que vende las cosas mapuche, que ojalá que nos vea y le mandamos un saludo. Bueno, entonces la Vero, claro, ella es más consumidora, pero también es emprendedora, porque ha tenido muchos negocios de los cuales yo he ayudado, que hicimos la venta de ropa, la de las uñas, bueno, no me acuerdo si la de las uñas era pagado, creo que sí, la de las uñas hicimos, y bueno, y tuvo
su tienda Alma y Aromas, que también fue un éxito, solamente que le pidieron el local, pero la tienda era un éxito. Primero, porque todas las cosas que vendían ahí eran bellas, y segundo, bueno, porque sí, pues, ajá, se vendía, tenía su venta. Solamente que le quitaron el local y bueno, también caducó. Y entonces ahora, bueno, también con un bazar de cosas de papelería que nos encanta. Siempre está pensando en un negocio de las partes, el negocio aquí. Y siempre me dice, coño, negra, actívate con un negocio. Pero bueno, claro, los negocios necesitan eso, como la constancia, y a veces uno por tiempo, dedicarle tiempo a una u otras cosas, no tiene la constancia para atender a un emprendimiento, que es lo que necesita, porque claro, el emprendimiento al principio no te va a dar ganancia como para vivir, pero si tú sigues constantemente, te llegas y creas una empresa. Así que, bueno, nada, ajá. Ha habido millones de emprendimientos. Yo quería hablar con una prima que es una emprendedora en este momento, y ella tiene un emprendimiento de unos detalles fantasy que está ahorita activa, y ella lo que nos va a decir es lo que callan los emprendedores, porque también uno como emprendedor, bueno, te pasan cosas, pues te pasan cosas como que el cliente te pide la vaina ahorita y bueno, y no está lista. O te pidieron más de lo que tú habías cotizado y bueno, terminas perdiendo. Entonces tú dices, coño, bueno, nada, para no perder el cliente, lo hago. Así que ella es la que nos va a echar este cuento pa' B. Gracias por llegar hasta el final. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua! Gracias, gracias prima por invitarme a esta tu ventana, mi ventana, nuestra ventana Pave Podcast. En esta edición Pave Terraza, yo me vine también a conectarme con esa vibra de terraza, me vine al jardín también para conectarme no solamente a través de la pantalla, sino también con esa vibra que queremos transmitir en este episodio. Gracias por la invitación. Qué mejor momento que este para hablar de emprendimiento. Gracias por la invitación. Gracias por quedarse hasta este momento para escuchar mi historia, por darme la oportunidad de contarles mis anécdotas y todo eso que me ha venido pasando en medio del emprendimiento, ¿no? Yo creo que debemos empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es emprendimiento para mí? Para mí el emprendimiento es llevar una idea que uno tiene en la mente a hacerla realidad o convertirla en un negocio, ¿no? Entonces, desde muy joven, yo creo que de toda la vida, o sea, desde que yo tengo uso de razón, yo siempre estoy vendiendo algo, o sea, siempre estoy tras el comercio. A pesar de que yo soy profesional, soy ingeniero de profesión, siempre me ha gustado los negocios, comerciar, o sea, vender cosas. El que me conoce sabe que es así. Yo siempre he sido como que a mí, aquí en Venezuela hace poco, solamente decimos que el que siempre se la pasa vendiendo algo, él tiene como que la sangre turca. Yo soy la turca de la familia. Entonces, desde muy joven yo siempre he tenido como que esa iniciativa por vender cosas. Siempre he tenido muchísimas ideas y he tratado en la medida de lo posible de validarlas o llevarlas a cabo. En algunas, por supuesto, he fracasado. He tenido locales comerciales como tal, con razón social, registro comercial y todo lo demás. Es decir, que ya tengo años de experiencia en lo que tiene que ver con el emprendimiento o con el desarrollo de ideas. Ahora, hoy les voy a contar de cómo ha sido ese proceso para mí de emprender, cómo está siendo ahora y algunas recomendaciones que pudiera darle, sobre todo aquí desde donde yo me encuentro. Yo me encuentro en Venezuela y ustedes saben que la situación aquí es un poco particular, entonces voy a darles como que lo que a mí me ha funcionado, lo que pudiera funcionarles a ustedes, así que no se pierdan el final del capítulo porque voy a ir comentando tips que de pronto a ustedes les pueden funcionar. Así que vamos a dar inicio a esta parte de primero de historia, luego de un poquito de anécdotas y al final voy a dar ciertas recomendaciones que créanme que les van a servir si ustedes están pensando en emprender o en hacer negocio en el país donde se encuentren. Aplica para todos, no solamente para acá, para Venezuela.
Ok, entonces desde mis inicios ya les conté que siempre he sido vendedora, comerciante y todo lo demás. Cuando era muy joven vendía bisutería, vendía ropa, carteras, todo lo que se me pasaba por el medio. Luego de que me gradué, lo primero que hice fue buscar un trabajo en venta. Vendí libros, vendí mobiliario, vendí de todo. Entonces eso me ayudó a tener como que la habilidad o la práctica de poder cerrar negociaciones uno a uno con clientes directos, negociaciones incluso de miles de dólares. Entonces eso me ayudó como que a tener eso fresco de poder enfrentarme a un cliente, venderle mi idea, venderle una propuesta y poder obtener una recompensa económica. Desde allí yo me di cuenta que eso era lo mío. Claro, en ese momento lo hacía trabajando para otros. Y también en esa oportunidad eso me permitió darme cuenta que yo no quería pasar toda mi vida trabajando por los sueños de otra persona. Yo quería trabajar para poder conseguir mis cosas. Entonces, esa primera fase de empleada, pero en el área de ventas, me ayudó a entender muchas cosas. Primero, que no quería estar toda la vida trabajando para otra persona. Y segundo, me ayudó a entender que el trabajo siempre te limita en cuanto a temas de flexibilidad. O sea, yo no tenía, por ejemplo, si yo tenía un compromiso familiar, yo siempre tenía que pedir permiso, esa poca flexibilidad que tienes en cuanto a los horarios de empleado, eso no me gustaba. Entonces, yo paralelamente a mi trabajo, yo iba reuniendo un capital e invirtiendo en lo que sería mi primer negocio comercial, o sea, con registro, con razón social y todo eso, que en ese momento era una heladería, una fábrica de helados y teníamos distribución en la parte local, ¿okay? Que salían unos carritos de helado como esos que conocen aquí y, y entonces nosotros lo que hacíamos era que teníamos la fábrica, los distribuíamos a esos que eran como unos aliados, ellos nos compraban la mercancía, salían y la vendían con nuestros propios carritos y posteriormente pues ellos nos pagaban lo que era la mercancía. No fue muy bien hasta que el punto donde Venezuela se comenzó a poner difícil el tener dinero en efectivo. Aquí hemos pasado por situaciones en cuanto a la parte económica en tema de efectivo. En ese momento no era muy común lo del pago móvil. Las personas que trabajaban aliadas con nosotros no tenían teléfono ni siquiera. Entonces se tornó bastante complicado el tema de conseguir la mercancía, prácticamente conseguir azúcar, leche en esa época era como que trabajar con temas ilícitos. Era como que si estuviese traficando algo, porque yo me recuerdo que si te paraba alguna alcabala o algo así, era como que se estaba haciendo algo malo. Entonces, bueno, poco a poco eso no fue como que cercano hasta que llegó un momento que dijimos, ya no podemos continuar. Entonces, ok, entonces cerramos ese negocio, ya yo venía pensando también en otras ideas, vendiendo otras cosas, hasta que llegó el momento de la pandemia. Cuando llegó la pandemia ya yo estaba embarazada, yo planifiqué mi embarazo, mi primer embarazo, bueno, el primero y único hasta el momento, lo planifiqué en el 2019. Sin jamás imaginarme que iba a venir una situación tan complicada a nivel mundial como la pandemia que vino en el 2020. Y en ese momento de encierro, obviamente todo el mundo se confrontó, o sea, como estuvimos tan encerrados, tuvimos que pensar en muchas cosas, reinventarnos en muchas cosas porque quedamos prácticamente atrapados. Y lo que tú pensabas que era tu trabajo principal, si no era remoto, dejó de ser tu trabajo principal. Entonces, en ese momento yo empecé a pensar qué cosas a mí se me daban naturales, o sea, que yo podía desarrollar sin ningún tipo de problema, que las pudiera hacer hasta de gratis porque se me daba tan sencillo que para mí era algo fácil de hacer. Entonces, allí empieza la cosquillita del tema de las... Primero comenzó con el tema de las decoraciones. Actualmente yo tengo un emprendimiento que se llama Detalles Fantasy, que es todo lo que tiene que ver con detalles, sorpresas personalizados para cualquier ocasión y decoraciones. Ajá. Actualmente yo tengo un emprendimiento que se llama Detalles Fantasy y allí básicamente yo lo que hago es desarrollar o crear detalles
lo más espectacular que te puedas imaginar para cualquier ocasión y decoraciones para fiestas, para cualquier ocasión. Tanto detalles, arreglos con globos, con flores, con golosinas, con todo con licores, y también está la parte de decoración que es para los eventos. Entonces, esta idea comenzó en pandemia. Cuando todos estábamos encerrados, yo empecé a hacer cursos online y empecé a practicar las técnicas. Luego hice capacitaciones presenciales cuando ya quitaron la pandemia, por supuesto, cuando quitaron la cuarentena, que no podíamos salir porque aquí estuvimos bastante restringidos. Entonces, en esa época yo empecé, o sea, me di cuenta que las personas queríamos transmitirle a las personas que queríamos, o sea, que le teníamos afecto, que le teníamos cariño, queríamos decirle: estoy contigo, estoy cerca, te mando un detalle para que sepas que te aprecio. Pero como no podíamos estar cerca, entonces un detalle era una forma de hacerte sentir especial y cambiarte como que la vibra de zozobra que había en el país. Entonces comencé a hacerlo primero con familiares. Primero con los que estaban dentro de la casa, en cumpleaños, el cumpleaños de mi pareja, el cumpleaños de mi suegra, el cumpleaños de mi hijo, tal. Empecé a hacer cositas yo misma con lo que tenía en casa. Obviamente al principio no tenía herramientas, no tenía equipos, no tenía capital, no tenía nada. Estábamos prácticamente desde cero. Pero ya tenía una idea. Fui desarrollando más o menos cómo podía ser el esquema de trabajo, pero ya tenía como que la idea. Entonces fui desarrollando cómo podía ser ese esquema de trabajo, de cómo podía ser el modelo de negocio, cómo podía llamarse ese emprendimiento, y empecé a ofrecerlo después a los vecinos, los que vivían aquí cerca de mi casa, los que estaban en mi rango o sea, en mi red social, por decirlo así, o sea, cercana. Entonces se empezaron a dar cumpleaños, ay, qué cumpleaños, no sé quién, pero como ya veníamos de tanto tiempo encerrados, entonces ya como a finales de 2020, principios de 2021, ya empezamos como a salir, y entonces había esa necesidad de vamos a vernos. Y en ese vamos a vernos empezaron primero los cumpleaños, oye, cumpleaños tal persona, cumpleaños mi sobrino, cumpleaños, y empecé a hacer decoraciones con la mano de obra gratis. La persona ponía el material y yo hacía la decoración. Empecé primero con eso. Luego las personas empezaban como que a quedar, bueno, pero ya la vecina sabe tal cosa. Y empecé a tomar mis primeras fotos de cosas que había hecho yo. Luego cuando me pedían, y entonces me atreví, un día yo me atreví y dije, voy a buscar unas imágenes en Pinterest, así tal cual. Busqué unas imágenes en una plataforma y en un banco de imágenes. Busqué y allí saqué imágenes que yo, o sea, de cosas que yo podía realizar, de detalles que yo podía realizar, de decoración que yo sentía que podía hacerlo de acuerdo a lo que ya yo había practicado, de lo que yo me había formado. Entonces empecé a ofrecerlo aquí en los grupos de las plataformas de aquí. Cuando yo empiezo, yo recuerdo que ese mismo día que yo publiqué, ese mismo día hubo una persona que me dijo, ve si sabes que tengo una persona que mi sobrino que va a llegar de viaje, él juega béisbol y entonces viene del campamento donde él ya tiene tiempo y entonces queremos como recibirlo. ¿Qué tienes que me puedas hacer? Entonces, bueno, yo buscando imágenes, yo le dije, bueno, te voy a enviar imágenes referenciales, que no son mías, pero referenciales, y entonces tú me dices qué color te gustaría, qué te gustaría incluirle, todo eso. Y entonces tú me dices qué te gustaría incluirle y en función de eso, pues vemos qué podemos hacer y entonces yo te hago algo similar a lo que tú estás buscando. Dime más o menos cuál es tu rango de presupuesto, qué es lo que es. Y ella me dijo, no, pues yo tengo algunas cosas que me gustaría incorporar en eso. Tengo esto, yo te lo llevo, y entonces bueno, así sí. Y ese fue mi primer detalle así para una ocasión especial personalizado. Honestamente, no quedó, o sea, yo lo veo en comparación a lo que yo hago hoy, obviamente no es el más profesional, pero no, realmente no desentonó, no desencajó, o sea, no puedo decir que es un detalle, ay no, qué feo, que me da vergüenza, no. De verdad que yo dije, bueno, pero para hacer mi primero
sin herramientas, sin mucha experiencia, tengo chance. Y entonces, bueno, así continué. Ya después vinieron otras experiencias y aquí viene la fase de anécdotas. Cuando uno está comenzando, obviamente no hay políticas establecidas. Entonces, si tú no tienes las políticas establecidas, permites muchas cosas. Por lo menos me pasó, ya después que ya tenía algún tiempo ofreciendo los detalles, una persona me solicitó algo, me solicitó un detalle, pero me dijo, yo te lo voy a pagar en divisas, o sea, en efectivo. Aquí se maneja el bolívar oficial, pero también se maneja divisas estadounidenses. Entonces, para ese momento era como que era más común, pero digamos que acceder a las divisas no era tanto en ese momento. Entonces, cuando la persona me dice que ella quiere pagarme en divisas, yo le dije, ok, perfecto. Yo generalmente, cuando empecé, yo trabajaba con el 50% de adelanto, de anticipo, y cuando le iba a entregar, me pagaba la otra mitad. En ese momento, como ella me dice, te voy a pagar en divisas, yo no iba a ir, busco la mitad, trabajo y después voy y busco la otra mitad. Sino que yo le dije, ok, perfecto, yo voy trabajando en eso y cuando yo te vaya a entregar, tú me entregas. Recuerdo que eran $20 el arreglo, y cuando yo le fui a entregar, la chica me cambió todo lo que, o sea, me dijo, mi esposo se gastó el efectivo, tengo un billete de 100, ¿tendrás cambio? Obviamente yo no tenía cambio porque, como dije, pues no era tan fácil acceder a las divisas en ese momento. Y bueno, nada, ya yo estaba allí, yo dije, bueno, ya yo estoy aquí, ya hice el arreglo, o sea, igual ya hice la inversión del capital, del esfuerzo, de todo. Y yo dije, bueno, se lo voy a entregar. Ya estaba ahí, se lo entregué. Quedamos en que ella después me iba a decir para que yo fuese a buscarlo, las divisas, o en su defecto que me transfiriera. Pero la diferencia entre una y otra, entre bolívares y la divisa, era considerable. Entonces, bueno, nada, me arriesgué y pasó lo que sabíamos que podía pasar, que era una probabilidad, que es que la chica, después yo tuve que perseguirla mucho, casi 2 meses, para que me pudiera cancelar. Después que ya yo había invertido, o sea, sabes, cuando uno está comenzando que no tienes el capital, que no tienes muchas cosas y entonces inviertes tiempo, dinero, esfuerzo, todo lo que implica para poder entregarte algo a tiempo, y que esa persona juegue con eso, a mí me choqueó. Entonces desde allí aprendí la lección y dije, bueno, no, yo tengo que establecer mis políticas que sean inviolables, o sea, que yo misma las respete, porque puede pasar, o sea, no es que sea siempre, no es que sean todos los clientes, pero es algo que puede pasar. Entonces, como es algo que puede pasar, entonces yo prefiero desde un principio, cuando la persona me contacta, aparte de saber cuáles son sus necesidades o qué es lo que está solicitando, también yo le dejo claro que trabajo anteriormente lo hacía con el 50%, hoy en día lo hago 100%, o sea, yo necesito por lo menos 2 días antes, o dependiendo de qué es lo que desea la persona, que la persona me cancele la totalidad de lo que quiere. Y de esa manera yo resguardo mi capital, porque estoy trabajando o sea, la inversión que voy a hacer es con el capital de esa persona que lo va a querer. Y entonces yo también garantizo mi pago del tiempo de lo que estoy invirtiendo, y también garantizo un respaldo para lo que tiene que ver con equipos, herramientas y todo eso, que también tiene una depreciación. En ese momento no lo sabía, lo fui aprendiendo con el tiempo, tuve que hacer hasta talleres de estimación de costos y muchas cosas, porque también, como anécdota, me pasaba que de repente cobraba al ojo. Yo, bueno, un globo, 2 globos, una cartulina, una cinta, pero como al principio no tenía el capital para comprar las cosas al mayor, tenía que recibir el dinero, ir a comprar de poquito en poquito, obviamente te sale todo mucho más caro y compras todo lo justo, y entonces me pasaba que de repente el globo se me explotaba, o que sucedía algo, se me dañaba la caja, o que no me alcanzaba y entonces tenía que ir a comprar más, gastos de traslado, todo lo demás. Entonces, claro, terminabas prácticamente trabajando a costo o a pérdida en muchas ocasiones, sobre todo las primeras veces que me tocó trabajar con flores. Prácticamente trabajé a pérdida porque no consideraba el factor riesgo de lo que tiene que ver trabajar con flores.
Eh, Sobre todo porque, claro, uno cree que todo va a salir bien y uno confía en que todo va a salir bien, pero cuando trabajamos con cosas que se pueden dañar como las flores, las frutas y ese tipo de cosas, sí hay que tener un margen o un factor de riesgo, algo que se tiene que considerar aparte. Por eso es que un arreglo, para los que no lo saben, un arreglo que tiene que ver con comida y con flores naturales va a tener un precio mucho mayor a uno que sea con cosas que no se dañan tan rápido, precisamente por eso, porque hay un factor de riesgo mucho mayor. Otra de las anécdotas que me acuerdo que me sucedió es que en una oportunidad entregué un arreglo, recuerdo que era un globo de los que son transparentes, que nosotros le llamamos globos burbuja, para un San Valentín. Era temporada alta, muchos detalles. Gracias a Dios, en esa oportunidad estaba como que era muy común que la gente mandara a hacer detalles para sorprender a sus parejas. Entonces, en esa ocasión me contactó un señor que me solicitó un arreglo específico. Él buscó la referencia, me la envió. Yo dije, bueno, sí, sí la puedo hacer, no hay ningún problema. Y recuerdo que era un globo transparente, ya les dije, pero que tenía una dedicatoria porque la chica era San Valentín, pero era su cumpleaños. Entonces decía, feliz cumpleaños, amor, te amo, con letras recortadas en vinil. En ese momento yo no tenía plotter de corte y tuve que mandar a hacer las letras. Gracias a Dios era una vecina que me quedaba cerca. Y yo le hago su arreglo, era con flores naturales y chocolates. Le cobro la cuestión casi que justo, porque yo recuerdo que ese fue uno de los que también trabajé casi que a pérdida. Hago el detalle, era como tipo globo aerostático con unas cintas que colgaban y llegaban como a la cajita en la parte de abajo. Y bueno, resulta que le entrego la cuestión como a las 6 de la tarde, más o menos. Le entrego su arreglo, vino a buscarlo, se lo entregué y como a las 7:30 de la noche me escribe, el globo se explotó. El globo se explotó, la locura, y entonces, bueno, me tocó decirle, bueno, tráelo. Tuve que reponer el globo y tuve que reponer las letras, o sea, cargarlos de nuevo. Entonces, bueno, al final le resolví, quedó perfecto, la señora quedó contenta y todo lo demás, pero fue aprendizaje porque ese tipo de globos tiene un factor de riesgo mayor. Si bien es cierto, yo le respondí por ética de trabajo, pero yo te entrego algo que está en perfecto estado y ya después traspaso la responsabilidad a ti, porque son tus manos. Yo te lo entregué en perfecto estado y tú se supone que tienes que también cuidar el tema del traslado. Pero bueno, aprendí la lección, ya después no los infló tanto porque lo inflé a su máxima capacidad y de pronto por el calor, porque me dijo que fue una misa, estuvo encerrado en el carro, el calor, se expande el aire y entonces obviamente el globo se explota porque no tiene más espacio y cede. Entonces, bueno, nada, en ese momento le respondí, pero ya aprendí mi lección. Entonces, ¿a dónde voy? Anécdotas tenemos muchas, pero el tema es que nosotros como emprendedores tenemos que desarrollar la habilidad de aprender de eso que nos sucede. No es nada más quedarnos en la queja de qué fue lo que me pasó, ay, que por qué a mí, que porque en esos momentos a uno le entra de todo, uno lo que quiere es llorar y uno que salir corriendo, lo que sea. Pero cada experiencia negativa, allí es donde uno más aprende, porque nadie aprende cuando uno está exitoso y cuando todo va bien. Uno aprende es de los fracasos, de los errores, de todo lo que nos va sucediendo, que es lo que realmente te va transformando y te va como que guiando hacia dónde tienen que ser las cosas. Y ya para finalizar, quiero como que darles como una perspectiva un poco más amplia de lo que es el emprendimiento acá en Venezuela. Acá en Venezuela, y yo creo que en gran parte de Latinoamérica, todo aquel que trabaja en un empleo normal, si gana un sueldo promedio, es muy poco lo que te va a alcanzar para cubrir tus gastos. Entonces, emprender no es una opción, es una necesidad. Tienes que hacerlo para poder cumplir con todo lo que realmente tú necesitas para tus gastos. Entonces,
yo me di cuenta de eso desde muy temprano. Ya yo les dije en mi historia que yo siempre he sido comerciante y me he dado cuenta que, bueno, que eso es básicamente lo que a mí me gusta y lo que yo haría de gratis. Actualmente con lo que hago, yo me siento tan bien que siento que no estoy ni siquiera trabajando, sino que es algo que a mí me relaja. Pero también he ido aprendiendo cosas. Es algo que no es muy delegable a menos que yo vaya desarrollando cursos, que de hecho ya estamos trabajando en eso, que vaya haciendo cosas que me permitan. También tengo mi canal de YouTube que me pueden seguir, se llama detallefantasy.be y allí yo doy tutoriales para que las personas también vayan aprendiendo y de esta manera yo voy delegando un poco lo que yo puedo hacer uno a uno, porque no es lo mismo que yo tenga la capacidad de poder hacer un detalle, dos detalles, porque humanamente el cuerpo no te va a dar para hacer 1500 detalles, así quieras, sobre todo en temporadas altas como Día de las Madres, Día del Padre, San Valentín, flores amarillas y ese tipo de cosas. O sea, se mueve mucho, pero por más que tú quieras, yo no, o sea, mi capacidad operativa tiene un tope. Entonces yo tengo que buscar la manera de masificar esas capacidades que yo tengo. Y la única manera es hacerlo de forma digital. Entonces ya estamos trabajando en eso también porque ha sido parte del aprendizaje. Y cuando uno trabaja en la parte manual, lo que más sufre es la cervical. O sea, ya llega un momento en que la cervical te dice, ya no aguanto más, o sea, por favor, date una oportunidad. Entonces, bueno, básicamente estoy trabajando en eso, en poder hacer otras cosas que me generen también ingresos sin la necesidad de que yo esté allí directamente. Recomendación. Acá establece tus políticas de trabajo. O sea, si ya tú sabes que pueden suceder cosas, es mejor que lo digas ahora. Por ejemplo, si una persona hoy en día me hace una transferencia de algo y yo compro los materiales para hacer un detalle, no hay devolución. O sea, no hay devolución porque hay un tiempo, un esfuerzo, una inversión y yo no puedo devolverte algo cuando ya se supone que está apartado, agendado, comprado y todo lo demás. No hay devolución. Se cancela el 100% al menos 2 días de anticipación. Y posteriormente a eso, también es importante que la persona me deje claro el diseño que desea para yo poder trabajar en función a eso. Colores, dedicatoria, todo con anticipación, para evitarnos que de repente hayan confusiones al momento de la entrega. Por otro lado, de recomendación, o sea, otra cosa, yo que soy mamá, de hecho ya les dije que cuando yo comencé el emprendimiento ya estaba prácticamente embarazada, ya iba a dar a luz y fueron momentos duros porque obviamente tú quieres como mamá estar presente en la vida. Por lo menos yo cuando me planifiqué para ser mamá, ya yo sabía que yo quería ser una mamá presente, o sea, no era que me quería perder todas las cosas que pasaban por la vida de mi hija. Y este emprendimiento, o sea, trabajar desde casa me lo ha permitido. ¿Que ha tenido sus altos, sus bajos, sus pros, sus contras? Sí. ¿Que ha sido duro? Sí, porque trabajar en casa no te permite desconectarte, porque no vas a un trabajo, te desconectas y vuelves. Recomendación ya para finalizar, si estás pensando en emprender, en crear un negocio, sea el que sea, en el país que sea, te diría, comienza desde lo poco. Valida primero en tu rango cercano qué es lo que tú quieres hacer. Puedes buscar en bancos de imágenes referenciales y con eso ir apalancándote. No necesitas hacer una gran inversión para solamente tomar una foto. Ahorita hay muchas imágenes que están en internet que te pueden servir. Con la inteligencia artificial puedes hacer muchas cosas. Apaláncate en eso, ofrece y valida qué tanto es una necesidad eso que tú estás ofreciendo en tu mercado cercano y poco a poco ve expandiéndote a otras plataformas que te permitan ir ampliando el margen de venta alrededor de primero de la ciudad donde estás y así luego dependiendo de lo que vayas a ofrecer puedes ir ofreciéndolo a nivel nacional e incluso a otros países. Depende, por supuesto, del emprendimiento que estés haciendo, pero ve de poco a mucho. O sea, ve, si tienes para invertir, qué sé yo, $100, $1000, lo que sea, ve desde lo poco, no te quedes sin capital. Lo que ayuda a que un negocio se mantenga a flote es
que tengas liquidez para poder resolver en un momento dado. Ve construyendo tu estructura con los equipos, las herramientas y todo lo que tú necesites para poder hacer que tu negocio siga adelante. Muéstrate, es decir, crea tu marca, crea tus redes sociales y muéstrate, porque eso conecta mucho con las personas que van a seguir tu emprendimiento. Y bueno, les deseo la mejor de las vibras, como siempre. Gracias por escucharme, por quedarse hasta aquí. Espero que nos veamos en un próximo episodio donde hablemos de muchísimas cosas más en Pavé Terraza. Los quiero, gracias por la invitación, prima. Un abrazo, se les quiere.